Señor, en su infinita misericordia, antepone su amor por nosotros antes que nuestras faltas y nuestros pecados. Y damos gracias al Señor. Y como decía la hermana Noemí, gracias por la misericordia, mis hermanos, que está ahí para nosotros disponible cada día, cada mañana. Amén. En esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor, el manjar del día de hoy. Tiene base bíblica en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 13 al 17. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 13 al 17. Encuentren y nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Y los que no, lo podemos leer en la pantalla. Gloria a Dios. 2 de Samuel 23, versículos del 13 al 17. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: quien me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y hoy Dios también del redimido. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día, Señor, que nos permite juntos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones, Señor, darte el primer lugar en este día. Ahora, Señor, nos presentamos delante de ti primero para pedirte perdón de todos nuestros pecados, Señor. Y para también, Señor, pedirte en esta mañana, antes de estudiar tu palabra, que tú nos des entendimiento y sabiduría. Que tú nos hables, Señor, de manera especial a cada uno de nosotros. Siempre te pido, Señor, que conectes nuestra mente contigo en este tiempo, nuestro corazón y nuestros oídos, Señor. Quita todo ruido, toda distracción, Señor, que trate de robarse la bendición que tú tienes a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, que podamos salir hoy diferentes, transformados, confrontados, edificados, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, oírte, queremos saber más de ti, queremos hoy acercarnos más a ti a través del estudio de tu palabra. Yo, como siempre, Señor, una humilde vasija me pongo en tus manos, vacía, Señor, para que seas tú llenándome y que no hable yo, Señor. A pesar de este bosquejo que preparé, Señor, sea tú ahora tomando el control, Padre, y hablando, Señor, lo que tu Espíritu Santo, Señor, ponga a través de mí. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el manjar de hoy: cumpliendo el deseo del rey. David fue uno de los personajes más conocidos de la Biblia, sobre todo allá en el Antiguo Testamento. Había sido ungido muy joven para ser rey de Israel. Y David en ese proceso pasó muchas dificultades. Pasó por un cedazo, por un crisol muy afinado, para el Señor poder formar en él
un hombre al final conforme al corazón de Dios. Fue en este momento de tanta lucha, de tanta dificultad, de donde el carácter de David, donde la vida de David fue moldeada y su carácter pasó a ser de un hombre desobediente y terco y divorciado de Dios a ser un hombre que decía: mejor es un día en la casa, en los atrios del Señor, que 1000 fuera de él. Amén. Fue un hombre que para tú llegar a esas palabras debió haber atravesado toda una odisea espiritual en su vida para al final Dios poner unas palabras tan profundas como esta y muchas otras más en el corazón de David. David nació en Belén, fue el más joven de los hijos de Isaí. Ustedes recuerdan que cuando Samuel fue a ungir al rey, Samuel pensó que cada uno de los que iban pasando era el indicado, hasta que al final le preguntó a Isaí: ven acá, Isaí, ya, no quedan más. Y el menos calificado, dice Isaí: espérate, que queda todavía el menor, que está allá ordeñando y pastoreando y cuidando el ganado, las ovejas. Lo hicieron venir y ahí David fue ungido. Fue ungido más o menos entre 12 y 16 años de edad que tenía David en esa época. Era sumamente joven y vivió gran parte de su vida, mis hermanos, corriendo como un prófugo. ¿Por qué? Porque Saúl lo persiguió para matarlo. Desde que Saúl supo que había un nuevo rey ungido por el profeta de Dios, que era Samuel, ya usted sabe, se llenó de odio Saúl. Y a partir de ahí la vida de David fue totalmente una vida nómada, corriendo, escondiéndose y escapando por su vida. Y por esta huida vivió siempre aislado, lejos de su familia, con miedo y salvando por su vida. Luego se esconde en una cueva que ya ustedes conocen esa historia, en la cueva de Adulán, en donde ahí también se le acercaron a David todos los desahuciados de la sociedad. Todo lo que la sociedad rechazaba, lo que la sociedad menospreciaba, lo que la sociedad excluía. En ese tiempo no había el tema de la inclusión y todas esas cosas. Todo eso, mi hermana Austria, todo ese menudo que la sociedad rechazaba, cogieron para allá: vámonos para David. Entonces, entre ellos mismos se identificaron: bueno, nosotros somos descalificados, estamos aquí todos descalificados. Y ahí se juntaron todo eso, mi hermana Ireli, y no se ríe. Y entre esos descalificados, el Señor, a través de David, formó los valientes de David, mis hermanos. Los rechazados, el menudo, las rabizas, como decimos en el campo, allá los plátanos que no se le venden a los supermercados, las rabizas, el desperdicio, mi hermano Ireli, formó el Señor un ejército de los valientes de David, mis hermanos. Esos hombres, un hombre de esos, se llevaba cientos y decenas de hombres enemigos, porque en ellos estaba el poder de Dios, mis hermanos. Eran numerosos, pero de esos cientos que formaban ese ejército, habían 30 de esos valientes que fueron los que más destacaban. Y de esos 30, hoy vamos a hablar de 3 que hicieron algo, mis hermanos, que mientras yo preparaba este estudio, era con una toalla de Kleenex ahí secándome las lágrimas. Porque lo que estos hombres hicieron, mis hermanos, derritieron el corazón de David, que era en ese entonces el rey ungido de Israel. Y en la porción que leímos, vámonos al 13, del 13 al 15, la porción que leímos. Ubíquense conmigo ahí, 2 de Samuel 23, de 13 al 15. Leamos esos primeros 2, que nos dicen: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, ¿a dónde? En la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Dice el 14: David entonces estaba en el lugar fuerte, ahí en la cueva, bien aguardadito, huyendo por su vida. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dice el 15: y David dijo con vehemencia: quien me diera de beber del agua del pozo de Belén está junto a la puerta, mis hermanos. David había nacido en Belén, mi hermana Austria.
Pero él estaba ahora mismo exiliado en Belén, nada más veía a Belén desde lejos. Estaba en una cueva con todo el rechazo, y él de lejos veía a su Belén añorada, que seguro viéndolo de lejos, él imaginaba su infancia, cómo él corría en las calles, pero veía también ese pozo que estaba en Belén. Y él como que dijo, exclamó, si ustedes ven el versículo que leímos, el 15, está en signo de exclamación, y exclamó, wow, como quien me diera de beber un poco de esa agua de mi pozo, de mi Belén, caramba. Fue una exclamación, no fue una orden, no fue una petición, simplemente un pensamiento en voz alta. Es como yo que soy de Barahona y a veces digo, wow, cualquiera consigue una tilapita de allá de Barahona, de la laguna de Cabral. Y así cada uno a veces como que nos vamos lejos y se nos haga la boca con un deseo, como con una añoranza de algo, porque amamos algo y no lo podemos tener en ese momento. Dice que ese pozo se encontraba en Belén, y en Belén estaba custodiado ¿por quién? Por los filisteos, y los filisteos le hacían guerra a Israel. En ese tiempo una estrategia de guerra consistía en tomar control de las fuentes de agua o de los campos de cultivo. ¿Por qué? Porque si tomaban control de eso, no había que sacar una espada, la gente se rendía, porque ustedes saben que con la barriga vacía nadie hace nada. Entonces ellos tenían ya control de este pozo de agua que estaba ahí en Belén. David dice que al ver a Belén, su ciudad natal, en manos de los filisteos, trajo esos recuerdos y lanzó ese suspiro. Wow, que me diera de beber un poco de agua de ese pozo. Fue un deseo, fue un suspiro, fue un pensamiento, ni siquiera fue una orden para los que estaban allí con él. Imagínense esa situación, David decir eso, y los que estaban alrededor de él, mi hermana Austria, ¿qué iban a decir? ¿En serio, David? ¿En serio? ¿Qué ocurrencia la suya? No se le antoja agua de otro pozo. No, dígame, rey, o sea, en serio, usted está bromeando, tantos pozos alrededor, usted quiere agua justamente de ese pozo que está acordonado, acorazado, está sitiado por todo el ejército de los filisteos, y es justamente de ahí que te quiere. Qué apetito el suyo, dirían ellos, mis hermanos. Tal vez algunos dijeron, bueno, rey, se vale soñar, siga ahí exclamando peticiones y deseos, porque no hay de otra. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Hubieron 3 hombres que escucharon el deseo del corazón de su rey. Y dice que ese suspiro, ese deseo de David fue escuchado por Eleazar, por Sama y por José Basebet, se llamaba el tercero. Y dice que David no había dirigido sus palabras a ellos, ni les estaba dando una orden ni un mandato, pero escuchar el deseo de su rey fue suficiente para ellos esforzarse y complacer la petición de su rey. Ojalá nosotros fuéramos así, mis hermanos, como cristianos. No tenemos a David, pero tenemos a Jesús, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá en nosotros haya así esa disposición, como Eleazar, como Sama, que lo que el Señor anhela en su palabra, que la voluntad de nuestro Rey de Reyes que está en su palabra, nosotros podamos estar siempre tan prestos a obedecerla y a ser diligentes a hacerla realidad, mi hermano. Y veremos más adelante, mis hermanos, cómo estos 3 hombres buscan esa agua en el lugar menos probable, en el lugar más riesgoso, en el lugar con menos probabilidades de vida para retornar, y ellos buscaron el agua para su rey. Y sigue diciendo el 16 en la parte A. Entonces los 3 valientes irrumpieron. Irrumpir es entrar de manera violenta, abrupta, de manera súbita, inesperada, sorprender. Dice que irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mis hermanos. Wow. Los 3 valientes, ellos fueron al campamento de los filisteos, mis hermanos, corriendo su propio riesgo. Porque mi hermana, el rey David no le dio una orden. El rey David simplemente exclamó eso. Y dice la Biblia que ellos irrumpieron el campamento, que significa irrumpir, entrar de una manera violenta, mis hermanos.
Ellos no se detuvieron a analizar, ven acá, pero si nosotros hacemos el bulto y le traemos el agua de otro pozo, él no va a saber. Ellos no dijeron, ven acá, pero somos 3 contra todo un ejército filisteo, no vamos a venir con vida. Ellos no dijeron, bueno, vamos a hacer aquí una reunión y vamos a convocar a otros que nos acompañen para venir al menos con vida. Ellos no hicieron, mis hermanos, ni siquiera pensaron que David estaba bromeando. No, eso es el don que se levantó hoy con migraña y no está coordinando bien las ideas. Mi hermano, no. Para ellos el deseo de su rey, mis hermanos, era una orden. Y ellos no midieron el peligro ni midieron lo que podía suceder. Ellos solamente se enfocaron en obedecer y acatar la voluntad y el deseo del rey David. No le importó, mis hermanos, que eran solamente ellos 3. No le importó poner en riesgo su vida. No le importó que parecía una hazaña ridícula y descabellada y absurda. No le importó ni la distancia, ni el costo, ni el peligro. Lo único que les importó fue usar sus vidas sin reserva para cumplir el deseo del rey. Y nosotros hoy, mis hermanos, ante Jesús, ante nuestro Rey de Reyes, estamos también igual de celosos y de presurosos y de atentos en obedecer la voluntad de nuestro Rey. Cuando vemos la palabra, cuando escuchamos una meditación, cuando escuchamos una exhortación, cuando simplemente nos sentamos a leer la palabra, también tenemos ese mismo deseo de honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Qué tan celoso estamos, verdad, para quitarle o para ponerle cuando a mí me conviene, mis hermanos? Ellos simplemente, estos 3 varones, no dijeron que era un sueño de David, es una utopía, un espejismo que está viendo el don. Eso es la deshidratación que lo tiene viendo ahí visiones y pidiendo cosas, mis hermanos. Y ellos, al estar cerca de su rey, mis hermanos, amén, escucharon y obedecieron y complacieron la petición de su rey. ¿Cuál sería la reacción de David, mis hermanos? Dice que David, cuando ve seguro que estos 3 hombres vienen hacia él con esta agua, David dice, ay, Dios mío, eso soy yo, ¿verdad? Imaginando, conmovido, mis hijos, pero ¿cómo es posible? Ay, Dios mío, y ustedes hicieron eso. O sea, la conmoción del corazón de David, la alegría del corazón de David de ver este esfuerzo, este sacrificio de su siervo por complacer el corazón de su rey, por agradar a su rey, mi hermano, eso no tiene precio. Yo mientras preparaba el estudio me imaginaba esa escena, David ocupado y de repente levanta la mirada y ve a estos 3 hombres, seguro mi hermana África, cojeando así, heridos, tal vez sangrando porque tuvieron que enfrentar un campamento, pero a ellos no les importaba la sangre y los golpes. A ellos lo único que les importaba era que estaban alegrando el corazón de su rey. Que tanto se alegra nuestro corazón, mis hermanos, para obedecer al Señor. Que tanto hoy se ve comprometido nuestro corazón por hacer su voluntad, mis hermanos. Tal vez David, estremecido, mi hermano, se fue en llanto y abrazó a sus siervos por esa labor que ni siquiera él se la pidió, él simplemente lo exclamó. Pero ellos dijeron en su corazón, el deseo de mi rey es una orden. Que así nosotros vivamos hoy en día y que digamos que la palabra del Señor es una orden para yo obedecerla en estos días. Amén. Lo único, mis hermanos, que tal vez podemos decir con certeza, no sé si David lloró, no sé si David se le fue encima, los abrazó, pero lo seguro fue y fue regocijado su corazón y alegre de ver esa entrega genuina de estos 3 hombres a lo que él había deseado, no lo había pedido, lo deseó, mis hermanos. Y solamente al ver estos 3 hombres, dice que David ni siquiera se la pudo ver, como veremos más adelante. Entonces la pregunta retórica de esta mañana es: ¿qué tan decididos y dispuestos estamos para cumplir los deseos y la voluntad de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo? El Señor
nos dé la determinación y el coraje de estos tres para dedicar nuestras vidas para sus propósitos, sin importar la distancia, el costo y los riesgos, mi hermano. Hoy en día nos invitan a una actividad de la iglesia y estamos en la casa y primero tengo que ver si está nublado. Oye, ustedes se imaginan que esos tres hombres, mi hermana Austria, hubiesen dicho, bueno, está nublado, seguro no va a agarrar un aguacero. Nosotros decimos, bueno, yo no voy a ir porque yo no he planchado, no he terminado de cocinar. ¿Ustedes creen que esos tres hombres pensaron en si ellos habían comido o cenado? Yo no voy a ir porque es de noche o dando a pie y tal vez me pueden atracar en el camino, mis hermanos. Esos tres hombres estaban expuestos a un nivel de riesgo impensable comparado a todas las comodidades que tenemos nosotros hoy. Y aún así, mis hermanos, hay que empujarnos, hay que remolcarnos, hay que avisarnos con tiempo, hay que estar yompeándonos para nosotros hacernos presentes en las cosas del Señor. Hermano, esta historia de estos tres hombres a mí me dejó bloqueado, sin palabras, porque lo que ellos hicieron, lo hicieron solamente para agradar a su Señor. Hermano Olivo, imagínense que Yocasta, usted le diga algo a Yocasta o a Alexis, simplemente, wow, cualquiera que le gustaría un dulcecito de maní y son las 3 de la mañana, pero un comentario que hizo mi hermana Cecilia, y esos muchachos fueron y se levantaron sin que usted se dé cuenta y le compraron ese dulce de maní, y cuando llegaron la despierta, mamá, míralo aquí, y usted, mi hermana Cecilia, a usted le da tan puro comerse eso. Ay, mis hijos, pero wow, gracias, lo valoro. No tuvieron que hacerlo, pero ellos no se fijaron el peligro, mi hermana Cecilia. Ellos simplemente querían agradar el corazón de su mamá y de su papá. Eso hizo Sama, Eleazar y José Basebet por agradar al corazón de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo, con más fuerza, con más determinación también, esforzarnos por obedecer la palabra del Señor, con ese mismo deseo, con esa misma determinación y con ese genuino amor por agradar el corazón de su Padre. Hermano Olivo. Y eso será una señal que quiero todavía. Eso se cumple. Usted seguro lo dice bajito, Cecilia, cualquiera se come un mangucito de tal sitio, ay, para que ellos no lo oigan, porque de que lo oigan, mi hermano Olivo, me imagino que se disparan a buscárselo. Gloria a Dios, qué bueno. Seguimos en el 16, mis hermanos, en la parte B, y nos dice, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que haga yo esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, mi hermano. ¿Con qué alma David se bebía esa agua? ¿Con qué valor se bebía ese hombre esa agua? Porque él sabía que estaba llena de un amor tan puro, tan genuino de sus hijos, que él no quiso tomarla, no podía. Y cuando el Señor nos ve a nosotros hoy, que soltamos el trabajo, que soltamos la agenda, que soltamos el compromiso por estar en las cosas de Él, cuando Él ve ese esfuerzo en nosotros, Él no ve lo que dejamos atrás, Él no ve lo que dejamos en pausa, Él no ve lo que abandonamos, Él ve, wow, hijo mío, viniste al culto, wow, hijo mío, viniste al ministerio que quieres trabajar. Y eso, mi hermano, agrada al corazón del Señor. Que el Señor hoy nos ayude, mi hermano, a que podamos hoy agradar, alegrar el corazón de nuestro Dios por querer trabajar para su obra, por querer complacerlo, por querer hacer su voluntad, mi hermano. Eso no tiene precio para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos sigue diciendo, Eleazar, Sama y José Basebet regresaron al campamento israelita seguramente cansados y probablemente heridos, mis hermanos. Lo que es seguro es que llevaban el corazón emocionado e impaciente por traer agua, mis hermanos, a su rey. Y eso nos pasa hoy en día, por ejemplo. Cuando yo estoy de aniversario con mi esposa, o es una fecha especial, o ya cumpleaños, yo ando buscando el presente con antelación, mi hermana Austria. Y yo ando buscando qué ella necesita, porque quiero regalárselo, quiero agradarla y quiero ganarle papipuntos. Pero el esfuerzo
de lo que estoy comprando, o la diligencia o el rompecabezas de decidir lo que le voy a regalar, no tiene precio para yo ver la cara de satisfacción y de gozo cuando yo le entregue ese regalo, mi hermano. Así el Señor nos ve a nosotros también. Yo puedo decir, creo, me atrevo a hacerlo, que Él no ve el esfuerzo, no ve que estaba lloviendo, no ve que estaba yo con un compromiso en la universidad, en el trabajo, no ve que tenía algo, un emprendimiento y no quiero soltarlo. Él ve que usted puso en pausa eso y le dio la prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, mis hermanos, que el Señor nos ayude a reordenar nuestras prioridades hoy. Que el Señor nos ayude a verlo de cerca, a escucharlo de cerca, a estar pendiente a lo que Él nos diga, a lo que Él susurre, mi hermano, para poder llenar el corazón de nuestro Rey. Dice que David derrama el agua en el suelo, mis hermanos, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo beba esto. ¿He de beber yo? O sea, ¿de qué manera, de qué forma? ¿He de yo de beberla? Es como si estuviera bebiendo la sangre de estos hombres que fueron de una manera valiente a buscarla. ¿Con qué valor? Y no quiso beberla. ¿Por qué no la bebió? No era sed que usted tenía, Rey. O sea, no era eso lo que usted quería. Su deshidratación no era lo que lo hizo pensar en voz alta y susurrar al aire del poco de esa agua. Dice que no la tomó por su temor a Jehová. David pensaba que beber el agua sería comparable a beber la sangre de sus valientes, pues ellos arriesgaron sus vidas. Y como buen israelita, David sabía que una ofrenda de sangre es solamente ofrecida al único digno de recibirla, Jehová, el Dios de Israel. Hasta ahí David honró al Señor. Y David decía: no, es que este sacrificio, es que este esfuerzo, es que esta labor ni siquiera es para mí, mis hijos, esto trasciende y ni siquiera yo puedo recibirlo. Lo que ustedes han hecho, no lo han hecho por David, no lo han hecho por Israel, lo han hecho para el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, lo que nosotros hoy hacemos no es para Samuel, no es para Ángela, no es para el redil, mi hermano, es para el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos ayude a tener claro eso, mis hermanos, que Él es el que ve nuestros corazones, mi hermano, y conoce las intenciones, lo escudriña y sabe si en nosotros hay sinceridad, máscara, fingimiento, porque Él nos desnuda, nos conoce y quiere que en nosotros haya verdaderos siervos para su gloria. Amén. ¿Qué podemos aprender de esta historia de David y estos esforzados tres valientes? Primero, debemos siempre, mis hermanos, estar cerca del Rey. Solo estando cerca del Rey, los tres valientes pudieron escuchar los deseos de su Rey, mi hermano. Y al conocerlo, pudieron actuar inmediatamente para cumplirlo, mis hermanos. Eran 30 los valientes y aún más era un ejército de cientos que tenía David ahí en esa cueva. Pero lo que más cerquita estaban de David, lo suficiente para escuchar, mi hermana Austria, ese pensamiento, esa expresión, eran esos tres. Que el Señor nos ayude también a estar nosotros cerca de nuestro Señor, para conocer su voluntad, para acogerla en nuestros corazones y obedecerla. No podemos saber cuál es el deseo de nuestro Rey, mis hermanos, si no andamos cerca de Él, en comunión y en obediencia cada día en nuestras vidas. Amén. Segunda lección de esta historia: debemos estar atentos a la voluntad, hermano, de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Aquí está toda impresa, ordenada, con tapa, con orden, con número, para que no nos extraviemos de ella. Si nos perdimos en una, me quedé en la segunda, nos podemos orientar. Dice que estando cerca del corazón de nuestro Rey, podemos conocer su voluntad, los profundos anhelos y pensamientos de su corazón, y que sus anhelos se conviertan en nuestros anhelos, y que sus deseos se conviertan en sus deseos, en nuestros deseos, y que su voluntad se convierta en una orden para nosotros acatarla, cumplirla y obedecerla. Amén.
Y podemos preguntarnos, mi hermano Miguel, pero ¿cuáles son esos deseos? Mencione alguno de lo que el Señor tiene que nosotros podamos cumplir. O mi hermana chica, podemos ver en Juan 14:15 que dice: si me amas, guarda mi mandamiento. Ahí hay un deseo de nuestro Dios. ¿Qué les parece? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Eh? Cuadrado, ¿eh? Ese es un deseo. Mencionemos otro deseo. Sed santo porque yo soy santo. Ahí hay otro deseo de nuestro Dios. Agarren, anoten. Gloria a Dios. Hay otro deseo que dice: ir por el mundo y predicar el evangelio, hermana de mí. Ahí hay otro deseo. Alineémonos a esos deseos del Señor. Procuremos nosotros también obedecerlo, cumplirlo, mis hermanos. No para que el pastor se impresione y para dejar a Ángela con la boca abierta, y para agradar al corazón de nuestro Dios. Amén. Tercera enseñanza: dar honra a Dios en todo, mis hermanos. David entendía que él no era digno de que nadie arriesgue su vida para cumplir sus deseos, que el único Dios digno de recibir esto era Jehová, mis hermanos. Dice que David entendía que él no merecía, no valía recibir la sangre de estos tres hombres. La humildad de David lo llevó a darle honor a quien honor merece. Él no se quedó con ese trofeo, con esa porción de agua tan preciada. Él se la derramó, dice que la derramó a Jehová y dice: líbrame, Jehová, de beber yo esta agua. O sea, quiere decir que a David no se le fueron los humos ni menester a la cabeza. Él tenía los pies sobre la tierra y sabía quién debía recibir el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos: ¿qué tan dispuesto estás o estamos para cumplir el deseo de nuestro Rey? Los valientes de David eran hombres que estaban dispuestos a arriesgarlo todo, porque ya su rey en algún momento lo había arriesgado por ellos. David los acogió en la cueva de Adulán cuando ellos venían desnutridos, que parecían unos cadáveres andantes, unos zombies que estaban caquéticos, famélicos. Y el Señor David aquí lo acoge y los nutre y los fortalece y los instruye, le da estrategias de guerra, los acoge. Dirán ellos: no, nosotros estamos en deuda con este rey. Poco hicimos nosotros, dirán estos tres hombres, para lo que este Señor ha hecho con nosotros. Poco, mi hermano, hacemos nosotros cada día con todo lo que hizo, lo que ha hecho y lo que hará Jesucristo, nuestro verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos, mis hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz. Él lo hizo por nosotros, y lo menos que podemos hacer, mis hermanos, es honrarlo en cumplir su voluntad, mi hermano. Lo que podamos hacer nunca va a estar a la altura de lo que ya Él hizo por nosotros. Podemos intentarlo cada día, podemos esforzarnos cada día, y lo bueno es que a Él no le importa el tamaño o la medida de lo que nosotros hagamos. Él quiere que lo hagamos solamente con obediencia y de corazón. Wow, hasta en eso Él nos considera, mis hermanos. Ustedes se imaginan que el Señor Jesús nos exija sacrificio a la altura del que Él ya hizo. Mi hermana, otra no hay manera. Tuviéramos cogido, tuviéramos más abatidos que los tres valientes nosotros delante del Señor. Tullidos estuviéramos. Y aún hasta ahí el Señor nos considera, nos ama, nos espera, nos tiene paciencia, mis hermanos. Valoremos eso. Amén. Si amamos a nuestro Rey y nos sentimos orgullosos de nuestro Rey, vivamos como hijos del Rey y cumplamos los deseos de Dios en honrarlo, en vivir en integridad, en vivir en obediencia. Vivamos como sabemos que a Dios le agrada. Amén. Mi hermano, Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos ayude hoy a meditar, mis hermanos, en obedecer su palabra y en agradar a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes, mi hermano, obedeciendo su voluntad. Hoy tal vez no podemos escuchar un deseo de su voz literal como lo escucharon estos hombres de los labios de David, pero hoy tenemos su palabra, que es su voz, que es su deseo, que es su voluntad para cada uno de nosotros, mis hermanos, y apresurémonos en obedecerla, en alinearnos a ella, mis hermanos,
para que podamos agradar su corazón y podamos ser verdaderos siervos para su gloria. Amén. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana y por esta, Señor, tu palabra.